como protagonista porque el Papa Francisco, compatriota nuestro, Jorge Bergoglio en este caso, fue quien canonizó a Mamá Tula. Y para conocer más de esta historia, qué mejor que hablar con un historiador. Claro, para saber bien quién es y por qué pasó esto, ¿no? Claro, Este es un suceso histórico. Gerardo Di Facio justamente es historiador y está en contacto con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día. Bien, ante esta noticia, Gerardo, sobre la canonización, bien digo, de Mamá Tula, queremos profundizar un poco más sobre su historia, quién era y todo lo que implica justamente para la Argentina en este caso, que ella sea la primera santa de nuestro país. Bueno, mira, María Antonia de Paz y Figueroa, que como se llamaba, nació en Santiago del Estero en 1730. Es notable porque, obviamente, Argentina no existía, pero tampoco existía el virreinato del Río de la Plata, Claro. Era el virreinato del Perú. Y Santiago del Estero era la ciudad más al sur de todo el virreinato. Ahí en Santiago era donde estaban las familias nobles, y ella decía una familia noble, ¿no? A los 15 años se va a consagrar, pero no había conventos en Santiago, tenía que, si quería ser monja, tenía que ir a Lima, al Perú, y no iba a ir a Lima, entonces se consagró de modo laical como beata. Beata eran las laicas consagradas, que trabajaban con los jesuitas en este caso, ¿no? Claro. Bien, los jesuitas son expulsados en 1767 de todo el mundo, por ejemplo en Rusia, Sí. y ella queda junto con sus hermanas, medio a la deriva, pero va a tomar esa espiritualidad jesuítica y la va a hacer propia, ¿no? Era una mujer grande, ya tenía 40 años. Claro. En 1740 años ya eran como 60, 70 vidas. Claro, Y se va a otra la época. Tula, a caminar, no siendo hasta Salta, llega hasta lo que hoy es Salta, baja después hasta Córdoba y llega a la ciudad de Buenos Aires, que recién se había inaugurado el virreinato, ¿no? Acá va a fundar la Casa de Ejercicios Espirituales, que hasta el día de hoy está funcionando, ¿no? En Salta, Independencia, y muere el 7 de marzo de 1799 a los 63 años, ¿no? Muy longeva, sobre todo, perdón Gerardo, para aquel Para entonces. la época, sí. Era casi milenaria, porque vos pensás que la gente a los 50 años, Claro. ella vive 70, ¿no? Así que Sí. era una mujer ya hiper mayor. Pero no solamente se hizo todo el periplo hacia acá del norte argentino, sino que también cruzó a la banda oriental y estuvo en Colonia y en Montevideo. Y ahí fundó Casa de Ejercicios también. Y ella tenía intención, un año antes de irse, escribe una carta en la cual dice que quería ir a España, ¿no? Que estaba haciendo todos los movimientos para poder ir a España. Pero bueno, no quedó. Claro, un despliegue impresionante Claro. también, teniendo en cuenta la dificultad de moverse y de trasladarse en esa época y una iniciativa muy pero muy importante de su parte. Bueno, mirá, vos pensás que era una mujer laica, se va con espiritualidad que estaba prohibida por la iglesia y por el rey, Claro. celebrando fiestas como la de San Ignacio que habían sido borrados del calendario litúrgico. Era bastante interesante la psicología de Santa Antonia, ¿no? Porque se enfrentaba a todo el status quo establecido. Claro. Porque tenía una condición, que era una mujer en una condición muy clara, que Dios la había elegido para esta tarea y la iba a llevar a cabo por su y manera. Claro. Y obviamente es cierto, ¿no? Porque bueno, por eso Claro. se inició la causa. Y La causa de María Antonia es la primera que se inicia en Argentina, ¿no? Pensá que se inicia a recopilar los datos en 1860. mirá, O sea que todavía Argentina estaba formando prácticamente. claro, sí. Sí, muy Recién la joven. Constitución de 1853, ¿sí? Y los milagros que se le adjudican y cómo es el proceso, ¿no? Digo, para llegar a ser la beatificación canonizada justamente. Digo, ¿cómo es para que la gente entienda? Pues sí, bueno, ¿cómo es el proceso básicamente para llegar a este Como todo el punto? mundo, mi mamá y mi abuela también son santas, ¿no? Pero bueno, los procesos son todos iguales, obviamente. Este proceso tuvo muchos siglos, porque literalmente siglos, porque bueno, en el medio pasaron cosas, guerras mundiales, Sí. acá la configuración de Argentina, en fin, ¿no? Pero el proceso es así. Cuando una persona tiene, para la Iglesia Católica, tiene fama de santo en un barrio, en una parroquia, se juntan los datos y eso se llama fama de santidad. Ahí se inicia, se va a la diócesis, donde muere, donde vivió el candidato, y le dicen algo tipo que esta persona tenía fama de santo. Entonces se inicia una Sí. causa de canonización. Se juntan todos los datos, los testimonios, se hace lo que se llama una positio super virtutimus, o sea, un estudio sobre las virtudes,
y se envía al Vaticano. Ese es el primer paso que dice siervo de Dios, ¿no? Siervo de Dios. Después se estudian los escritos, si los hubiera, se hace todo un estudio sobre todo lo que se escribió, él escribió lo que escribieron de él, los testimonios, y luego esa posición se estudia y termina siendo venerable el siervo de Dios. A partir de ahí ya hay que esperar un milagro, ¿no? Un milagro que hay que aclarar, tanto la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, los santos no hacen milagros, y la Virgen hace milagros. Interceden, son mediadores, pero no hacen per sí milagros. Cotidianamente y coloquialmente hablamos que San Antonio, San Cayetano, María Antonia hacen milagros, pero el milagro lo hace Dios a través de... Claro, digamos, a quien requiere en ese caso la persona afectada. Por ejemplo, leía que en 1905 se le adjudica, gracias Gastón, el primer milagro a Mamá Antula. Claro, ese milagro lo encontré yo. Ese milagro es de la hermana Rosa Vanina, que estaba en el armario número 11 de la casa de ejercicio, y se hizo en 1905. La hermana Rosa tuvo una septicemia generalizada con una policistitis, y bueno, estaba desahuciada a punto tal que la causa está certificado desde un fin sin firmar, y la factura de crédito que había comprado, porque ya se moría. Y las hermanas rezaron a María Antonia, y bueno, fue el doctor al otro día para firmar el certificado, y la hermana estaba viva, y fue bueno. Y así fue mejorando, hasta que nada, se mejoró de todo. Y bueno, esa fue la primera causa de milagro que tuvo para la beatificación. Para la canonización, fue un señor que tuvo una CB y una septicemia generalizada, que está en Santa Fe. Y bueno, que a la esposa, el padre Giovanni, le dio una estampita a María Antonia para que rezara, y junto con las hermanas que estaban en ese hospital, rezaron a María Antonia, y el señor se curó de una ACV terrible y de una septicemia generalizada que es imposible. Ahora bien, ¿qué dice la medicina todo esto? Porque una cosa es la fe y otra cosa es la medicina. Los médicos del Vaticano, cuando estudian estos casos, se hace otra posición, se llama posición supermiro, el estudio sobre el milagro. Hay que documentarlo todo, no es decir, me curé, voy, milagro, ¿no? Hay que estar fehacientemente documentado, ¿no? ¿Y qué dicen los médicos? Es una curación extraordinaria. Nunca la medicina es un milagro, o sea, coloquialmente, pero el médico dice, esto no puede ser posible, o sea, es una curación extraordinaria. Y hasta el día de hoy no se entiende cómo puede ser posible. Claro, van por fuera de cualquier parámetro médico, no se haya explicación lógica desde la medicina para comprender cómo en estos dos casos los pacientes se salvaron. Y Gerardo, ¿cómo es también el proceso como historiador de descubrir estas historias, de seguir el detalle y de, en este caso, encontrar esa evidencia con todos los pasos que vos relatabas, de que estás ante una persona que ha marcado evidentemente un antes y un después en la vida de personas a las que obviamente por una cuestión cronológica no conoció, porque fueron personas, como vos decías, a las que mediante el rezo o el pedido a Mamá Antula terminan teniendo una salvación que nosotros describimos como milagrosa. Bueno, mira, María Antonia no era conocida, conocemos, a mí me llama la madre de Hilda de Denkma para reabrir la causa que dormía el signo de los justos, los sanatarios del Vaticano, en 1986. Y había que rearmar una causa que había dormido 150 años, ¿no? Y bueno, María Antonia era conocida, pero un grupo muy pequeño, eran notas a pie de página, libros de historia eclesiástica, ¿no? La gran gente no lo conocía, salvo la que iba al colegio de las hermanas. Poco a poco rearmamos la causa, y bueno, se pudo dar a conocer esta imagen de esta señora, que era laica, no era monja, ¿no? Eso es importante, era laica, no era monja. Y bueno, así poco a poco fuimos remando el dulce de leche, porque nadie nos daba un Perú por esta mujer, y una causa ya se había maquilado, dormido hace tanto tiempo, ¿no? Y ahora causas más actuales que tienen más implicancia con nuestra cotidianidad, ¿no? Pero, por esa cosa de Dios, cae en Buenos Aires es nombrado un obispo que es jesuita, Sargobio, que por supuesto tenía devoción a María Antonia, ¿no? La conocía, por supuesto, como buen jesuita, ella toda la actividad jesuítica, y yo cuando iba a ver que tenía estos historias, lo único que había era una estampita de María Antonia, nada.
y él la tenía en el pequeño pobrito, ¿no? Y tenía una admiración, y eso nos va a dar un impulso grande a la causa, ¿no? A los 4 que estamos trabajando en ella, que es la postuladora en Roma, Silvia Correale, Walter del Río, que estuvo en Roma también, Alicia Frascina y Graciela del Río, que eran los 4 que trabajábamos en este tema. Bien. Luego puede costar mucho, porque hay que armar una historia de una persona que vivió hace 200 años. Un trabajo tremendo. Gerardo, bueno, agradecerte esta llamada, este contacto, explicar absolutamente todo muy claro. Yo puntualmente te quiero comprometer para octubre, te quiero llamar en octubre, por la historia del año 1582, de lo que pasó el 4 de octubre, que saltamos al 15 de octubre, veamos, se ríe. Está sobre Gastón, está impalitrajo ese dato y estamos todos en mi impactados. celular busqué el calendario y decía 1, 2, 3, 4 de octubre, 15 de octubre. Así que para octubre te vamos a llamar, falta, pero bueno, te quiero comprometer. Ya está bien, ya lo avisaste. 8 meses antes. En octubre habíamos cobrado 2 veces en 15 días el sueldo. Me encantó eso, porque pasamos al calendario no gregoriano, bueno, pero vamos a hablar. Claro, ahí está, es genial eso, me encanta esos 10 días. Es bueno ahora para sobrellevar la inflación, sí, para aplicar ese cambio de el mes más corto de la historia me encantaría, ahora que ya, eso que es corto, febrero. Sí, Gerardo, muchísimas gracias. Nos vemos en octubre seguro, o antes también, pero en octubre seguro te llamamos por ese tema. Ahí está.